Esa es una historia también. Es una historia. A veces me parece que uno de los privilegios que tengo es que a mí me han pasado cosas interesantes. Yo no soy especial, pero las cosas que me pasaron sí. Yo me recibí de médico y me recibí de médico, digamos, porque esa era mi vocación, y yo quería hacer pediatría. Pero en medicina, no sé cómo será en México, creo que igual, se hace una pasada por cada especialidad, estudias cada especialidad en el hospital con los pacientes. Y entonces yo esperaba ansiosamente pediatría porque eso es lo que yo quería hacer, yo quería hacer pediatría. Cuando hice pediatría durante 3 meses, me enteré que los chicos se enfermaban mucho y que sufrían mucho y que se morían algunos. Y, y la verdad es que pensé, yo no voy a tolerar esto, no voy a aguantar, no es para mí. La verdad que eso pensé. Y entonces pensé que, como yo quería trabajar con niños, pensé que iba a hacer psiquiatría infantil. Por lo menos ahí los chicos no se morían, ¿no? Pero en Argentina, para hacer psiquiatría infantil, primero hay que hacer psiquiatría, o sea, psiquiatría infantil directamente. Así que empecé a estudiar psiquiatría como especialidad. Y me encantó, me gustó mucho. Así que me quedé haciendo psiquiatría durante casi 10 años. Y después empecé a trabajar como psicoterapeuta en pacientes no tan psiquiátricos, sino un poco más neuróticos, ¿no? Pacientes como uno, como digo yo. Eh, y en esta historia de trabajar con ellos, yo que vengo de una casa de abuelos árabes y judíos, donde se contaban cuentos todo el tiempo, empecé a descubrir que una herramienta para contarles a mis pacientes algunas de las cosas que les pasaba era estos viejos relatos que mis abuelos me contaban y algunos otros que iba encontrando. Y entonces, como yo había estudiado psicoanálisis, la única manera de ser terapeuta en Argentina en ese momento, estamos hablando de 1970, en ese momento el único acceso a la psicología era el psicoanálisis. Mi terapia era una terapia de corte psicoanalítico, el paciente sentado allí, yo sentado atrás, él hablando, yo tomando nota, y de vez en cuando el terapeuta decía, ajá, y ya. No, no era supuesto que el terapeuta hablara mucho. Pero la verdad es que a mí no me gustaba, no me conformaba. Yo sentía las sesiones como tediosas, la verdad. Ni como paciente ni como terapeuta. Y entonces, mientras el paciente hablaba, yo insolentemente empezaba a escribir en mi cuaderno qué cuento le contaría. ¿Qué le diría a ese paciente y qué cuento le contaría para lo que está haciendo? Acordando de mis abuelos. Un día a una paciente, cuando terminó de su sesión, le di la hoja que había escrito con lo que le pasaba y le dije, mira, lee esto y la próxima vez lo charlamos. Y la sesión siguiente fue fantástica. Ella había leído el cuento y le había encantado y trajo mucho material para trabajar y fue muy buena. Empecé a pensar que era una buena idea esto. Y entonces, a cada paciente, cuando tenía algo para decirle, yo lo anotaba y después se lo daba. Más o menos 2 años después de esto, cuando yo coordinaba un grupo terapéutico, a fin de año, había un cierre de grupo, digamos así, y mis pacientes me regalaron una carpeta así, abrochada con ganchos, de todas las cosas que yo les había dado durante esos 2 años como pacientes individuales. Ellos habían intercambiado entre ellos a mis espaldas esas cosas y lo habían hecho un libro. Y me dijeron, Jorge, nosotros creemos que tienes que publicar esto. Y yo les dije, ustedes están locos. Estas son cosas personales, la terapia no es transmisible, no se puede usar indiscriminadamente para otros, así que ustedes están locos. Me dijeron, el loco eres tú, nosotros ya se lo pasamos a nuestros familiares y amigos y a todo el mundo le encantó. Y entonces, la verdad que la idea me pareció curiosa, y entonces unifiqué esos textos como si estuvieran dirigidos a un solo paciente. A ese paciente imaginario le puse Claudia como mi hija, y al libro le puse Cartas para Claudia. Y ese fue mi primer libro, la verdad. Gracias a mis pacientes. A mí nunca se me ocurrió. Exacto. Eso es lo que digo yo. A mí nunca se me había ocurrido escribir. Y bueno, pasó lo que pasó, de verdad, ¿eh? Pasó lo que pasó y pasaron cosas raras, ¿no? Cartas para Claudia tenía una bibliografía detrás, donde yo decía de dónde había salido cada una de las historias que aparecían en la carta. Y lo mismo pasó con el segundo, Recuentos para Demián, que era mi manera de trabajar con los cuentos, una bibliografía. Pero había algunos cuentos que no salían de ningún lado, que eran míos, los había inventado yo. Pero la bibliografía era también un índice para poder leer los cuentos, entonces no podía faltar ningún cuento. Entonces, en algunos, donde no había bibliografía posible,
yo ponía extraído de Cuentos para Pensar, un antiguo libro publicado por Jorge Bucay. Un libro que no existía. No existía Cuentos para Pensar, no era una realidad, era solamente un argumento, digamos así, tipográfico para que el cuento estuviera en el índice. Y lo que pasó después fue que las librerías empezaron a llamar a la editorial pidiendo el libro, Cuentos para Pensar.